considerarse perturbadoras. Se recomienda discreción al televidente. ¿Implantan objetos en nuestros cuerpos los extraterrestres sin que lo sepamos? ¿Sabe la NASA más de lo que dice? ¿Aterrizarán los hermanos del espacio en el año 2001 y unirán a la humanidad? La respuesta en Semana de la Invasión Extraterrestre. OVNI e implantes extraterrestres. Larry Arnold ha estudiado y documentado más de 400 casos de combustión humana espontánea. La combustión humana espontánea es el fenómeno que posibilita que el cuerpo humano haga combustión y se queme más de lo que normalmente lo haría en un horno crematorio. La exploración histórica de este fenómeno se remonta a varias centurias. En su novela Casa Desolada, Dickens describió una escena similar. Dickens fue criticado severamente por hablar de algo tan ridículo e imposible como la combustión humana espontánea. Lo irónico es que Dickens, un novelista, estaba en lo cierto. Desde que fue descubierto hasta nuestros días, el hombre ha amado y odiado al fuego. Los malignos y los perversos fueron quemados en la hoguera. El fuego controlado es benéfico, pero sin control es aterrador. En general, todo fuego, controlado o no, comienza a partir de una fuente de ignición externa. Pero esto no sucede en la combustión humana espontánea. Según se ha reportado, algunas personas han hecho combustión espontánea y sus cuerpos se han consumido hasta las cenizas sin que se evidencie una fuente de ignición externa. Un ejemplo notable de combustión humana espontánea es el caso del Dr. John Bentley en 1966. En la mañana del 5 de diciembre, un empleado de los servicios públicos descubrió la escena del deceso del doctor. Lo único que quedaba de él era su pie, casi intacto dentro de su pantufla de dormir. Los científicos que han investigado los efectos del fuego sobre un cadáver dicen que en un crisol el esqueleto se quemará hasta volverse polvo, solo cuando la temperatura es mayor a 1090 grados centígrados durante 12 horas. ¿Cómo podría alguien sobrevivir a un encuentro con la combustión humana espontánea? Según asegura, Jack Angel sobrevivió a un incidente de combustión humana espontánea. En noviembre de 1974 se acostó a dormir y al levantarse a la mañana siguiente descubrió que su antebrazo derecho estaba totalmente calcinado. El doctor que lo examinó reportó que las quemaduras fueron de origen interno, que parecía haberse quemado de adentro hacia afuera. Jack Angel perdió su brazo derecho y sufrió extrañas quemaduras en su pecho. Otros supuestos sobrevivientes no han presentado marca visible alguna. La ciencia creía que todos los casos de combustión humana espontánea eran mortales. ¿Cómo podría alguien sobrevivir cuando su cuerpo se transforma en una bola humana de fuego? Hemos descubierto una increíble clase de víctimas. Son personas que han sobrevivido a una autoinmolación parcial o que se han convertido en una nube de humo. Peter Jones es un hombre tranquilo y silencioso. Ha hablado extensamente con Larry Arnold acerca de cómo sobrevivió a un posible incidente de combustión espontánea. Había llegado el momento en el cual me estaba preparando para ir a trabajar en la mañana. Mi esposa aún estaba acostada y yo estaba sentado sobre el borde de la cama. Entonces me incliné para ponerme las botas. De repente parecía que salía humo de sus piernas. Estaba sentado en una nube de humo. Estaba envuelto por el humo. Estaba tratando de apagarme, intentando quitarme algo. Me golpeaba la espalda y las piernas. Creí que su ropa o algo se estaba incendiando. Me puse de pie de un salto y miré bajo las cobijas. Creí que éstas estaban quemando.
Miré debajo del colchón y de la cama. No encontramos nada. El humo se había disipado. De no haber estado allí, tampoco lo habría creído. De verdad, no habría creído esta historia si alguien me la hubiera contado. Jones ha sobrevivido a lo que se supone fue un encuentro cercano con los fuegos internos. Sin embargo, pronto habría de tener un segundo encuentro. Aquella tarde, mientras regresaba del trabajo, iba conduciendo mi auto. Desaceleré para detenerme, así coloqué mis manos sobre el volante. De pronto mis brazos comenzaron a producir abundante humo. Salía de ambos brazos y el auto se llenó de humo. Yo me frotaba los brazos. No sé si trataba de detenerlo o qué. Solo imagínense cómo era. Y tan rápido como empezó, así mismo terminó. Duró unos 20 segundos o algo así. Y entonces simplemente conduje a casa. En un típico fuego de estructuras, el calor aumenta y el fuego viaja de abajo hacia arriba. Debido a esto, el techo es el que resulta más quemado en un incendio típico. Y las víctimas del fuego sufrirán quemaduras que estarán en la parte externa del cuerpo. Sin embargo, en la combustión humana espontánea clásica es más frecuente que ocurra todo lo contrario. El caso más reciente es el de una joven de nombre Kay Fletcher, que no estaba en condiciones de ser entrevistada, pero nos concedió en exclusiva la primera entrevista telefónica. Sentí una energía, como un movimiento que se desplazaba hacia el hombro sobre el costado izquierdo de mi espalda. Grité, Mike, creo que me quemo. Él empezó a sacarme la ropa con fuerza y rápidamente, tratando de quitarme todo. Mientras Kay y Mike se esforzaban por encontrar la fuente del humo, este se disipó rápidamente, dejando solo una extraña irritación roja que desapareció antes de 2 horas. La estufa y los otros artefactos estaban apagados. No había fuentes externas de ignición que explicaran este misterio. Cuando mi esposo y yo tuvimos el suficiente valor para hablar acerca de esto, me contó que cuando estaba en la secundaria, trabajó en una funeraria en la cual tenían un horno para cremar los cadáveres. Dijo que ese olor es inconfundible y fue exactamente igual al que sintió en la cocina ese día. A quienes están preguntando si también podrían arder de repente, Larry Arnold ofrece algunos consejos importantes. Creemos que aquellos individuos que poseen la clásica personalidad tipo A, que tienden a sufrir calentamiento debajo del cuello, cuyo humor y temperamento manifiesta un carácter muy violento y una rabia incontrolable, son las personas que, con base en nuestras investigaciones, estadísticamente parecen más tendientes a volverse víctimas de la combustión humana espontánea. Así que mantener la calma es lo mejor. Estamos familiarizados con los museos normales que encontramos alrededor del mundo. Pero existen algunos museos poco conocidos que son fantásticos y los cuales parecen catalogarse como más allá de lo normal. El Museo Fragonard es un ejemplo sorprendente. Honoré Fragonard dirigió en el siglo XVIII una de las primeras escuelas veterinarias francesas en las afueras de París. Sus métodos de disección y preservación eran muy avanzados para su época. De hecho, Fragonard era un talentoso estudioso del cuerpo humano en todos sus detalles. Y aunque muchos de sus contemporáneos lo respetaban, otros lo consideraban loco. Fragonard parecía sentir un goce pervertido acerca de sus rarezas y mutaciones anatómicas y biológicas. Se puede advertir la presencia de una mente muy curiosa, un maestro fascinado por las rarezas de la naturaleza. Al estudio de Fragonard llegaron las mejores muestras de las mutaciones patológicas animales.
Esta ternera de 2 cabezas era de gran importancia porque vivió así un buen tiempo después de su nacimiento. La colección de Fragonard proporcionó un nuevo testimonio de esta era de curiosidad. Parecía que cada parte del cuerpo era demasiado valiosa para ser desperdiciada. Este feto, cuyos miembros inferiores están fusionados, fue llamado la sirena o la sirena. En el siglo XVIII, los caballos fueron muy importantes, por lo que gran parte de la colección está dedicada a estas criaturas. Este potro disecado fue víctima de hidrocefalia o agua en el cerebro. Esta descomunal bola de minerales calcificados son en realidad un cálculo biliar de un caballo, el cual mide más de 28 centímetros de diámetro. El doctor Christophe de Gers es el actual conservador del Museo Fragonard. Durante el siglo XVIII, la anatomía sufrió una revolución, porque fue cuando las grandes mentes se tornaron científicas. Una gigantesca tenia removida de su víctima fatalmente afectada es como un monstruo con el cual compartimos nuestro cuerpo. Los parásitos fascinan a la gente. Aún en la actualidad, cuando los investigadores difieren en cuanto a ellos, deben venir aquí a encontrar la respuesta. Fragonard sobresalió en algo muy peculiar: esculpir en huesos y carne humana reales. Y fueron estos aterradores trabajos artísticos los que le generaron su más fantástica reputación. Algunos de estos trabajos están casi enteramente sin carne, mostrando los trabajos internos del hueso, tendones y nervios. A estas extrañas obras las nombró écorché o sin piel. Él fue un artista formidable. En Hombre con mandíbula se observan los oídos torcidos, los ojos estrábicos, los labios leporinos, la mirada amenazadora. Presenta un corazón rojo dilatado. Es evidentemente una interpretación artística de la anatomía. Fragonard colocaba sus creaciones en poses elaboradas y casi teatrales. Esta clase de trabajo muestra cuán dramáticamente trató el de combinar el arte y la ciencia. Pero lástima por la ciencia. Fragonard nunca escribió acerca de sus técnicas, y lo que sabemos acerca de sus misteriosos y efectivos métodos son meras conjeturas. Quizá la pieza más fantástica de todas las de esta extraña colección es la obra conocida como El jinete del Apocalipsis. El jinete de espalda erguida que aparenta llevar las riendas y una fusta parece estar congelado en plena carrera. Su apariencia es perturbadora y casi exageradamente impactante para poder ser considerada como arte. El écorché o piezas teatrales que muestran la muerte existen para impactar al público de la misma forma en que lo hacían las cámaras de curiosidades. Aún poseen el ánimo de retar los principios de la sociedad previa a la Revolución Francesa. Existe una leyenda que dice que el jinete quizá era un ser querido de Fragonard, quien lo exhumó después de muerto y lo inmortalizó como un écorché. Estos cuerpos son reales, labrados, esculpidos, disecados y momificados. Su carne, huesos, venas y arterias fueron inyectados con cera o yeso. Este es un museo de museos. Nada ha cambiado durante 100 años. Pero Fragonard tuvo que enfrentar grandes retos e insultos por practicar su pasión. Tanto sus contemporáneos como el director de la escuela le temían. Después de casi 40 años fue expulsado de la escuela de veterinaria. Fragonard se dedicó a crear curiosidades dentro del selecto grupo de la flor y nata de la sociedad europea.
Murió en 1799 a las puertas de un nuevo siglo sin descendientes que cuidaran su colección. Pero afortunadamente aún están aquí para que todos veamos y vivenciemos. San Antonio, Texas, es el hogar de uno de los más asombrosos y misteriosos mitos urbanos. Contiene los elementos de una historia de fantasmas combinados con sucesos sobrenaturales. Nuestra historia comienza aquí, donde el camino principal de la villa se cruza con los rieles del ferrocarril de la Southern Pacific. Tosha Williams es la autora de muchos libros sobre historia y hechos sobrenaturales de Texas. La historia, que tiene muchas versiones y que ha sido contada durante mucho tiempo, dice que un autobús lleno de niños de una escuela salía de San Antonio casi al anochecer en una sombría tarde de octubre. El conductor del autobús condujo por la vía que lleva al cruce del camino principal de la villa con los rieles del ferrocarril de la Southern Pacific. Al intentar cruzar, el conductor atascó el autobús en los rieles. ¡Vamos! ¡Vamos! La historia básica tiene sus variaciones. Algunos dicen que era un autobús de la iglesia y no uno escolar. Y la historia ha sido ubicada en los años 20, 30, 40 y los años 50. También la edad de los niños permanece en disputa. La historia dice que desde el terrible accidente entre el tren y el autobús escolar, los espíritus de los niños que murieron han permanecido en este sitio. Y si un auto se estaciona a cierta distancia y coloca el cambio en neutro, a pesar de que es una pequeña subida, el auto repentinamente comenzará a moverse cuesta arriba, como si unas pequeñas manecitas lo estuvieran empujando para asegurarse que cruzará a salvo los rieles y no se atascará, como le ocurrió al autobús escolar en aquella terrible y trágica tarde de octubre. A menudo la gente espolvorea la parte posterior de sus vehículos con talco, harina de maíz o trigo, y lo que ocurre es que aparecen las huellas de unas pequeñas manos impresas en la harina o el talco, y la gente en realidad ve estas huellas de manecitas. Una profesora y su grupo de estudiantes pasó por allí mientras grabábamos esta escena. ¿Qué cree que pueda ocurrir cuando estemos arriba? Es solo una colina. No es una colina. ¿Dónde está la colina? Es la fuerza de gravedad. Pero es una subida. ¿Cómo cruzamos? Me resulta imposible creer que han permanecido aquí durante tanto tiempo y no exista nada registrado, que ningún padre los haya reclamado. Ellos tienen una misión, están en este plano, estamos hablando de los planos de la existencia. No querrás decir que una parte de ellos está en el cielo y otra en la tierra. Tienen una misión. Déjame decirte algo. Mi hermana, que está metida en todo este cuento de lo psíquico, los juegos de la mente y el tercer ojo, en verdad cree en eso. Un día, ella iba pasando sobre los rieles al igual que nosotros lo hicimos hoy. Iba hacia allá y una limusina venía por aquí. Vio a una niña empujando la limusina. Puede describir bien a la niña. Ahora, si es su imaginación, ¿cómo puede describirlo exactamente igual cada vez que lo cuenta? ¿Es posible hacerlo? La limusina nunca se detuvo a recoger a la niña. ¿A dónde se fue esa niña? Esta historia es muy popular en la ciudad de San Antonio. Me atrevería a decir que si la ciudad tiene más de 1 millón de habitantes, cerca del 75% de las personas que han estado aquí durante algún tiempo han tenido algún conocimiento acerca de lo que ocurrió allí en el cruce del ferrocarril. Yo creo que los niños empujan el auto sobre los rieles. Nos sentamos allí, pusimos el auto en neutro y este cruzó sobre los rieles y creemos que fueron los espíritus de los niños. He visto las huellas de los niños por todo el auto cuando lo he espolvoreado.
Creo que ellos empujan el auto porque no quieren que ese accidente vuelva a ocurrir. Hasta ahora no hemos visto nada en nuestros archivos policiales que sostengan que este accidente ocurrió. Presumo que la consecuencia lógica a la que cualquier persona llegaría es que este accidente jamás ocurrió. Nuestra información aquí en la biblioteca data de 1865. A lo largo de los años he recibido numerosas llamadas de historiadores, el equipo, el público, lectores y personas interesadas en el accidente del autobús en Shane y la principal de Villa. Algunas historias indican que ocurrió hace 60 años, otros dicen que ocurrió hace 40, pero no existe evidencia en estos archivos que pruebe que en realidad ocurrió. Si la historia es falsa, ¿cuál es la explicación para que las calles del vecindario cercano lleven los nombres de los niños que murieron en el choque? Nuestro equipo contactó a Roy Williams, un experto local que antes fue el comandante encargado de las patrullas de la autopista de Texas en San Antonio. Con 37 años en la agencia policial, sus credenciales están bien respaldadas. Le solicitamos que nos ayudara a confirmar o negar la historia de los niños empujando los autos sobre los rieles del ferrocarril. Al salir de su auto, el señor Williams verificó la elevación de la vía al acercarse a los rieles. Aparentemente una cuesta arriba. Solo después de haber limpiado bien la parte posterior de su furgoneta, el señor Williams aplicó una generosa capa de talco. Roy es un escéptico por naturaleza, pero una y otra vez vuelve a ocurrir lo mismo. Y al igual que en las historias que hemos escuchado, el vehículo comenzó su viaje cuesta arriba para pasar los rieles. Lo primero que hicimos en la parte posterior del vehículo fue tomar un trapo limpio y asearlo muy bien para evitar que quedaran huellas sobre él antes de espolvorearlo. Cuando cruzamos los rieles y después de que el vehículo se detuvo, salí a ver y encontré unas huellas muy claras sobre la superficie de la parte posterior. Definitivamente tenemos huellas en la parte posterior del vehículo. No tengo otra opción que creerlo, porque sé que estaba limpia, ya que yo mismo la limpié y verifiqué que no hubiera huellas. Inmediatamente después que salí y observé, me encontré con esas huellas. Una mano tocó aquí y otra mano tocó por este otro lado. ¿Qué más puedo decir? No puedo explicarlo. Solo puedo decir que hay huellas que aparecieron en la capa de talco que acabé de aplicar. ¿Es la historia del autobús escolar de San Antonio tan solo otro mito? ¿O es algo más? Quizás encontremos la respuesta empujando hacia el área de lo sobrenatural, que normalmente está más allá de nuestra comprensión e incluso más allá de los límites de la realidad. Para el observador casual, el fenómeno de los ovnis es cuando menos confuso. Es difícil separar la realidad de la ficción. Sin embargo, existen algunos investigadores que trabajan diligentemente tratando de presentar evidencias científicas irrefutables de los ovnis mientras delatan a los pícaros. Don Ecker, director de investigaciones de la revista UFO, es uno de los mejores investigadores. Los elementos marginales en este campo siempre han captado la atención de todos los medios y eso hace para los investigadores que sea mucho más difícil legitimar su posición ante el público. Don Ecker cree que uno de los mayores problemas es que los medios de comunicación explotan las historias más sensacionalistas, tales como la posible autopsia de un extraterrestre. Ecker siente que muchas de estas historias pueden haber sido fabricadas. A pesar de las evidencias encontradas en muchas de las historias de ovnis, aquellas no se sostienen cuando son escrutadas. Ecker ha descubierto unos pocos casos que no pueden ser explicados, definidos como engaño, fenómeno natural
o ilusión óptica. De hecho, algunas de las evidencias más precisas vienen de nuestro gobierno. En marzo de 1989, un radioaficionado interceptó una transmisión muy extraña desde el transbordador espacial. Era la voz del piloto del Discovery transmitiendo a través de un canal gubernamental secreto. Houston, este es el Discovery. Tenemos la nave espacial bajo observación. Este no fue el primero, ni será el último de los encuentros de la NASA con extraterrestres. Una de las historias que tuvimos la fortuna de escuchar tenía que ver con una misión del transbordador que ocurrió en septiembre de 1991. La misión fue la STS-48 e involucró al transbordador espacial Discovery. Mientras volaba a unos 320 kilómetros de la superficie terrestre, ocurrió una serie de sucesos nunca antes vistos en el espacio exterior. La cámara del transbordador captó un objeto viajando en la parte superior de la pantalla. De pronto, hace un fuerte giro hacia la derecha, justo antes de que un segundo objeto vuele sobre la senda trazada por el primero. ¿Y qué clase de nave puede maniobrar tan rápido? Especulo que se trataba de algún artefacto estilo Guerra de las Galaxias que creo le fue disparado a este objeto. No sé por qué razón. Pero verán, como cuando el objeto hace un giro en ángulo recto, algo alumbra la pantalla en el punto en que este ovni debería estar. No existe nada que conozcamos dentro de nuestro nivel actual de tecnología que le permita a un objeto como ese operar en el espacio bajo control humano. Por lo tanto, a menos que sea un proyecto ultra secreto del gobierno, no es algo nuestro. Y debemos preguntarnos, ¿qué es eso? ¿Un ovni? Yo sugeriría que allí hay algo extremadamente raro. Cuando la revista UFO relató el suceso de la STS-48, un oficial de la NASA declaró públicamente que la anomalía se debió a basura en la cala del transbordador o a agua de desecho arrojada al espacio. Las declaraciones oficiales han aumentado la confusión. En ciertos estamentos de poder en Washington, D.C., existía el auténtico temor de que estas incursiones pudiesen conducir a algo más. Quizá incluso a una invasión, por descabellado que parezca. Hemos podido probar que son un engaño, una aeronave amiga erróneamente identificada, fenómenos meteorológicos o electrónicos o bien aberraciones luminosas. Anualmente se reciben decenas de miles de reportes de ovnis en todo el mundo. Así que, con todo este humo, ¿habrá fuego? Stanton T. Friedman, un físico nuclear, ha estudiado toda clase de fotografías y cintas de video de los supuestos avistamientos de ovnis. Con la tecnología moderna no es muy difícil fabricar cualquier clase de fotografía. Ustedes saben lo que las computadoras pueden hacer. Lo ven todo el tiempo en la televisión. Pero este no es el caso de las fotografías de ovnis tomadas hace 20, 30 o 40 años, incluso hace 10. Friedman cree que las imágenes anteriores deben ser ciertas. Esta primera imagen es de una cámara de cine. Muestra un objeto blanco con forma de disco que se desplaza de derecha a izquierda de la pantalla. Toda la secuencia dura escasas 120 milésimas de segundo. Dado que la cinta fue grabada en 1952, la evidencia visual es difícil de discutir. En estas fotografías hay dos perspectivas diferentes de un objeto que desafía toda explicación. La primera es de un objeto con forma de disco, suspendido sobre la casa de una granja en Oregon. La segunda es del mismo objeto desde otro ángulo. Estas imágenes fueron examinadas por un laboratorio de investigación y no pudieron ser rechazadas. La siguiente fotografía fue tomada de un piloto militar francés de una nave con forma muy similar a la anterior. Sin embargo, fue tomada 4 años más tarde y a casi 10.000 kilómetros de distancia. El siguiente grupo fue tomado por un oficial de la fuerza brasileña.
Esta ampliación muestra el perfil de un objeto sobre las montañas de Brasil. Existen al menos 50 compañías en este planeta que podrían haber construido un objeto parecido. Pero sé que en los años 50 no existía ninguna que pudiera construir algo en esta forma y que volara así. A gran velocidad, con giros agudos, sin ruido, sin motores visibles externamente, sin alas y sin cola. Si no fue construido aquí en la Tierra, lo fue en algún otro lugar. Con toda esta supuesta evidencia, no es difícil sondear las reacciones que algunas personas podrían tener y las ideas que se podrían formar. Existen grupos como los unarianos. Están listos, anuentes y capacitados para ayudar a sus hermanos espaciales a integrar la Tierra como el miembro número 33 de la Confederación Interplanetaria en el año 2001. La importancia de este lugar que llamamos el sitio de aterrizaje se debe a que es la localidad para el aterrizaje de 32 naves espaciales. En el futuro, el terreno de la Academia Unaria de Ciencias se denominará el Centro Estelar número 1. La Academia Unaria de Ciencia es una entidad no lucrativa fundada con donaciones que enseña a sus estudiantes la filosofía unariana de la vida. Los unarianos distribuyen sus conceptos en publicaciones editadas en su propia imprenta y en cintas de video realizadas en su propio estudio de televisión. La biblioteca de la Academia está llena de libros y videos que refuerzan la creencia de que los hermanos del espacio aterrizarán y unirán a la humanidad. Aunque los unarianos son pintorescos, imaginativos y algunos dirían que un poco extravagantes con la supuesta evidencia de los visitantes extraterrestres, ¿quién sabe? A lo mejor tienen razón. Desde que el hombre fijó por primera vez su vista en el cielo, ha tratado de encontrar respuestas a lo inexplicable. Buscando la ayuda de los cielos, se preguntó, ¿qué hay más allá? ¿Estoy solo? Recientemente se han descubierto y removido curiosos objetos de cuerpos humanos. Nadie sabe cómo entraron en los cuerpos de sus víctimas, pero hay quienes creen que son implantes extraterrestres. Una posible prueba de que ellos ya están entre nosotros. Si están ahí afuera, los encontraré. Puede que sean de otro planeta o alguna estrella probablemente muy cercana. De hecho, podrían ser de aquí mismo. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están haciendo lo que hacen? Todo esto es muy extraño para mí. El mundo fijó su atención sobre los ovnis y los meteoritos debido a un discutido accidente en Roswell, Nuevo México, en 1947. Se reflejó en las películas de la época, dominadas por aterradoras imágenes de extraterrestres buscando conquistarnos y dominarnos. ¿Qué traían estos extraterrestres? ¿O qué nos darían? ¿O introducirían? Fue entonces cuando la idea de los implantes extraterrestres ganó credibilidad y ahora alimenta la búsqueda de vida extraterrestre. Fui introducido accidentalmente al tema de los implantes extraterrestres. Conocí a un investigador llamado Darrell Sims que ha estado investigando este fenómeno durante varios años. Soy un escéptico consumado debido a mi información científica. Su escepticismo inicial fue superado por los inexplicables descubrimientos traídos ante él. Darrell Sims fue contactado por una mujer cuyo caso más tarde unió al doctor con Sims y su causa. Pat Connelly me presentó cierta información y durante la conversación le dije, ¿cómo me convencería de que tuvo la experiencia que dice? Y me respondió, tengo unas radiografías. Estas radiografías contenían dos objetos no identificados en el dedo pulgar del pie derecho. A pesar de ello, la mujer no sentía dolor. De no haber sido por un examen médico que ella se tomó por otra causa, ella jamás se habría enterado.
Me mostró las radiografías de los pies en las que se veían unos objetos interesantes. Al mirarlos, no me interesaron. Y entonces me enseñó el reporte médico en el cual se indicaba que se trataba de una especie de grapas quirúrgicas que fueron colocadas durante una cirugía previa. El único problema es que no hubo una cirugía anterior. ¿Puede probar eso?, le dije, y él respondió, bueno, tengo todos los informes médicos aquí. Si quisiera usted tomarse el trabajo de leerlos, con mucho gusto se los entregaré. Entonces le dije, traiga a la paciente y la operaré. Antes de la cirugía, el Dr. Lear recibió una llamada de Sims, quien basado en la experiencia de casos anteriores, predijo cómo resultaría la operación. Primero, no hallará ninguna clase de respuesta inflamatoria ni aguda ni crónica. Segundo, hallará células nerviosas de una clase incorrecta. Para el Dr. Lear, la cirugía era una remoción rutinaria de un objeto extraño. Con más de 30 años de experiencia, esperaba que esta cirugía fuera normal. Examinó el área y no encontró ningún sitio de entrada visible. Durante la media hora inicial, el doctor evaluó diligentemente, buscando los ilusorios objetos, y fue sorprendido por una reacción inesperada. De repente toqué algo y la paciente reaccionó bruscamente. Su pie saltó fuera de la mesa. La anestesia perdió su efecto. Tenía suficiente anestesia para dormir toda la pierna, pero su reacción reveló la existencia de terminaciones nerviosas. En este caso, eran propioceptores, que se encuentran únicamente en la superficie de los dedos de manos y pies. ¿Cómo podría el tejido que rodeaba este objeto estar saturado de células nerviosas en las entrañas, cerca del hueso de un dedo del pie? No deberían tener función alguna. De uno de los dos costados del dedo removí un objeto que tenía forma de T y estaba recubierto por una membrana delgada, densa y de un gris muy oscuro. En una de las puntas, el objeto era redondeado, como una bala, quizá para penetrar la piel. El extremo opuesto tenía la forma de púa o gancho de pescar, lo que le permitía estabilizarse dentro de un tejido blando sin moverse. Pero este era solo el comienzo de los sucesos extraños en la clínica del Dr. Lear. Aceptando realizar operaciones similares, el equipo de cirugía encontró otro objeto idéntico en la mano de un paciente hombre. Al año siguiente realizarían más operaciones, encontrando en todas ellas un implante de origen inexplicable. Cada uno de estos objetos estaba conectado a un manojo de nervios mal ubicados. Los tejidos del entorno no mostraron síntomas de rechazo a estos cuerpos extraños. Es extraño no encontrar evidencias de reacciones inflamatorias de cualquier índole. ¿Qué técnica se empleó para introducir estos objetos en la carne sin causar reacción alguna y dejando al receptor sin enterarse de todo? Sin embargo, el análisis en toda clase de laboratorios alrededor del mundo aportó muy poco para determinar el origen de los objetos. Solo se pudo establecer que el metal es extraterrestre y que ha sido encontrado previamente en meteoritos. La importancia de estos objetos para el mundo médico está por verse. Apropiadamente copiada, esta tecnología podría prevenir el rechazo en los trasplantes de órganos. Las implicaciones para prolongar la vida del hombre podrían ser inmensurables. Pero existen otras preocupaciones más inmediatas. ¿De dónde vienen estos objetos? ¿Son implantes benignos? ¿O tienen otro propósito? Existen teorías populares. Una es que tal vez sea un dispositivo de rastreo para detectar a la persona desde lejos. Otra, la cual me parece más acertada, es que pueden ser dispositivos para monitorear ciertas funciones del cuerpo, como lo hacemos con nuestros astronautas. O también podrían estar monitoreando ciertas funciones bioquímicas o genéticas, o tal vez los niveles de contaminación que hay en nuestro cuerpo.
Pero Darrell Sims tiene sus propias ideas acerca de los extraterrestres y estos implantes. Para mí, ellos mienten de forma consistente. No le dicen la verdad a la gente. No dicen de dónde vienen. No cuentan muchas cosas. Ocultan cosas dentro del cuerpo de las personas durante 41 años y no dejan ni una cicatriz que les indique que están allí. Algunos de los hechos que están ocurriendo en el interior de la comunidad científica están siendo ocultados a las personas. Puede que al comienzo haya sido así por una buena razón, pero ahora eso tiene bases. No sé si nos ayudan o conquistan el planeta. Sospecho algo distinto. No se sabe si estos visitantes están aquí para ayudarnos o dañarnos, pero su existencia es casi innegable. Este incidente prácticamente ha cambiado mi vida. ¿Cómo seguir siendo tan egoísta como para pensar que somos las únicas criaturas vivientes en la inmensidad, o al menos en el universo visible?